ilustración sexual del niño. Carta abierta al Dr. M. Freud, 1907, por Sigmund Freud. Querido Dr. Freud, al pedirme unas declaraciones sobre la ilustración sexual de los niños, supongo que no esperará usted obtener de mí un tratado completo y minucioso de la cuestión, en el que se tenga en cuenta toda la amplísima literatura existente sobre la materia, sino tan solo el juicio independiente de un médico al que su actividad profesional ha estimulado especialmente a ocuparse de los problemas sexuales. Sé que ha seguido usted con interés mis trabajos científicos y que no rechaza sin previo examen mis hipótesis, como muchos otros colegas lo hacen, por ver yo en la constitución psicosexual y en las alteraciones de la vida sexual las causas principales de las enfermedades neuróticas tan frecuentes hoy. De ahí que mis 3 ensayos para una teoría sexual, en los que expuse la composición del instinto sexual y las perturbaciones del mismo en la evolución, que le conduce a constituir la función sexual, hallarán en la revista de su digna dirección un eco amistoso. Me plantea usted, pues, la cuestión de si en general debe facilitarse a los niños una explicación de los hechos de la vida sexual, y en caso afirmativo, qué edad ha de escogerse para ello y de qué modo ha de llevarse a cabo. Desde un principio, haré constar que encuentro perfectamente justificada la discusión en lo que respecta a los 2 últimos puntos, pero que no concibo cómo pueden existir juicios divergentes en lo que respecta al primero. ¿Qué se intenta alcanzar negando a los niños, o si se quiere a los adolescentes, tales explicaciones sobre la vida sexual humana? ¿Se teme quizá despertar prematuramente su interés por estas cuestiones antes que nazca espontáneamente en ellos? ¿Se espera con semejante ocultación encadenar el instinto sexual hasta la época en que sea posible dirigirlo por los caminos que el orden social considera lícitos? ¿Se supone acaso que los niños no mostrarán interés ninguno hacia los hechos y los enigmas de la vida sexual si no se atrae su atención sobre ellos? ¿Se cree quizá que el conocimiento que se les niega no habrá de serles aportado por otros caminos? ¿O es que se persigue realmente y con toda seriedad el propósito de que más tarde juzguen todo lo sexual como algo bajo y despreciable, de lo cual procuraron mantenerlos alejados el mayor tiempo posible sus padres y maestros? No sé. En verdad, ¿en cuál de estos propósitos he de ver el motivo de ocultar a los niños, como sistemáticamente se viene haciendo, todo lo concerniente a la vida sexual? Solo sé que todos ellos son igualmente especiosos y no merecen siquiera una razonada controversia. Pero recuerdo haber hallado en las cartas familiares del gran pensador y filántropo Multatuli unas ideas más que suficientes como respuesta. En mi sentir, se encubren excesivamente algunas cosas. Se obra con acierto procurando conservar pura la imaginación de los niños. Pero la ignorancia no es el mejor medio para conseguirlo. Por el contrario, creo que la ocultación hace que el niño llegue a sospechar mucho antes la verdad. La curiosidad nos lleva a preocuparnos de cosas que nos inspirarían escaso interés si se nos hubieran comunicado franca y sencillamente. Si fuera posible mantener al niño en una absoluta ignorancia, todavía admitiríamos el procedimiento, pero el infantil sujeto oye a otros o lee en los libros que caen en sus manos cosas que le inducen a meditar. Y precisamente el disimulo que sus padres y educadores observan sobre ellas intensifica su ansia de saber. Este deseo, solo parcial y secretamente satisfecho, acalora y pervierte su fantasía. Y el niño comienza ya a pecar en tiempos en los que sus padres creen que ignora aún lo que es pecado. Nada mejor puede decirse sobre la cuestión. Y si tan solo añadir algo. Lo que impulsa a los adultos a observar esta conducta de disimulo para con los niños
es desde luego la mojigatería usual y la propia mala conciencia en lo concerniente a la sexualidad. Pero quizá también cierta ignorancia teórica, a la que no es imposible poner remedio. Se cree que los niños carecen de instinto sexual, no apareciendo éste en ellos hasta la pubertad, con la madurez de los órganos sexuales. Es este un grave error, de lamentables consecuencias, tanto teóricas como prácticas, y resulta tan fácil de rectificar por medio de la mera observación que admira haya podido incurrirse en él. La verdad es que el recién nacido trae ya consigo al mundo su sexualidad. Determinadas sensaciones sexuales acompañan su desarrollo a través del periodo de lactancia y de la época infantil, siendo muy pocos los niños que llegan a la pubertad sin haber pasado por actividades y sensaciones sexuales. Aquellos lectores a quienes pueda interesar una detallada exposición de estas afirmaciones la hallarán en mis 3 ensayos para una teoría sexual. Verán allí que los órganos de la reproducción no son la única parte del cuerpo que puede generar sensaciones de placer sexual y que la naturaleza ha dispuesto las cosas de manera que aún en la más temprana infancia resultan inevitables ciertos estímulos de los genitales. Esta época de la vida individual, en la cual el estímulo de distintos lugares de la epidermis, las zonas erógenas, la acción de ciertos instintos biológicos y la excitación concomitante a muchos estados afectivos engendran cierta magnitud de placer, innegablemente sexual. Es conocida con el nombre de periodo del autoerotismo, según expresión introducida por Havelock Ellis. La pubertad se limita a procurar a los genitales la primacía sobre las zonas y fuentes erógenas, obligando así al erotismo a ponerse al servicio de la función reproductora, proceso cuya evolución puede ser perturbada por determinadas coerciones y que en muchos individuos, los ulteriores perversos y neuróticos, no se desarrolla sino muy imperfectamente. Por otro lado, el niño es capaz de la mayor parte de las funciones psíquicas de la vida erótica, la ternura, los celos, mucho antes de alcanzar la pubertad, y la frecuente unión de estos estados psíquicos con sensaciones somáticas de excitación sexual revela al niño la íntima relación de ambos fenómenos. En resumen, el niño aparece perfectamente capacitado para la vida erótica, excepción hecha de la reproducción mucho antes de la pubertad. Y puede afirmarse que al ocultarle sistemáticamente lo sexual, solo se consigue privarle de la capacidad de dominar intelectualmente aquellas funciones para las cuales posee ya una preparación psíquica y una disposición somática. El interés intelectual del niño por los enigmas de la vida sexual, su curiosidad sexual, se manifiesta también en época insospechadamente temprana. Solo pensando que los padres oponen a este interés infantil una inexplicable ceguera o se esfuerzan inmediatamente en yugularlo cuando no han podido dejar de advertirlo, podemos explicarnos la escasez de observaciones del orden siguiente. Cuento entre mis amistades a un espléndido chiquillo que acaba de cumplir los 4 años, cuyos padres, muy comprensivos e inteligentes, han renunciado a reprimir violentamente una parte del desarrollo de su hijo. El pequeño Juanito, que desde luego no ha sido objeto de incitación sexual alguna por parte de sus guardadores, muestra hace ya algún tiempo el más vivo interés por una determinada parte de su cuerpo, a la que llama la cosita de hacer pipí. Ya a los 3 años preguntó una vez a su madre: «Mamá, ¿tienes tú también una cosita de hacer pipí?». A lo cual le respondió la madre: «Naturalmente que sí. ¿Qué te habías creído?». También a su padre hubo de dirigirle repetidamente igual pregunta. Próximamente, por la misma época, al visitar por vez primera un establo y ver ordeñar una vaca, exclamó asombrado: «¡Mira! De la cosita de hacer pipí sale leche». A los 3 años y 9 meses parece hallarse ya en camino de descubrir por sí misma, con ayuda de sus observaciones, categorías exactas. Ve desaguar la caldera de una locomotora y dice: «Fíjate,
La locomotora hace pipí. ¿Dónde tiene la cosita? Y poco tiempo después expone el resultado de sus reflexiones. Un perro y un caballo tienen una cosita de hacer pipí. Una mesa, una silla no. Hace poco ha presenciado el baño de una hermanita suya, nacida una semana antes, observando. ¡Qué pequeña tiene aún la cosita! Ya le crecerá cuando sea mayor. Esta actitud ante el problema de la diferencia de los sexos es frecuente entre los niños de la edad de Juanito. He de hacer constar que Juanito no es un niño que muestre una especial disposición sexual o patológica. Lo que a mi juicio sucede es que no ha sido intimidado, ni se ve atormentado por un sentimiento de culpa, y comunica, por tanto, con la mayor inocencia sus procesos mentales. El segundo grave problema que se plantea al pensamiento infantil, aunque ya en años posteriores es del origen de los niños, suscitado generalmente por la aparición indeseada de un hermanito o hermanita. Es esta la interrogación más antigua y ardiente de la humanidad. Aquellos que han aprendido a descifrar el oculto sentido de los mitos y las tradiciones la sienten palpitar ya en el enigma que la esfinge tebana propone a Edipo. Las respuestas habituales en la nursery hieren el honrado instinto de investigación del niño, defraudando por vez primera su confianza en sus padres. A partir de ahí, comenzar a desconfiar de los adultos y a ocultarles sus pensamientos más íntimos. El pequeño documento que a continuación transcribimos demuestra cuán atormentadora puede llegar a ser esta ansia de saber, aún en niños ya madures. Trátase de una carta de una niña de 11 años y medio, huérfana de madre, que ha discutido largamente la cuestión con su hermanita menor. Querida tía Mali, hazme el favor de escribirme contándome cómo has tenido a Cristina o a Pablito. Tú tienes que saberlo, puesto que estás casada. Hemos discutido mucho anoche hablando de esto y queremos saber la verdad, pero no tenemos a nadie más que a ti a quien poder preguntar. Cuando vienes a Salzburgo, no podemos comprender, querida tía Mali, cómo trae la cigüeña a los niños. Trudel cree que los trae vestidos solo con una camisita. Quisiéramos saber también si los recoge del estanque. ¿Y por qué cuando nosotros vamos al estanque no vemos nunca en él ningún niño? Dinos también cómo es que cuando se va a tener un niño se sabe ya desde antes. Escríbeme muy largo, contándomelo todo. Muchos recuerdos y muchos besos de todos nosotros. Tu curiosa, Lili. No creo que esta enternecedora misiva procurase a las dos hermanas la explicación deseada. La mayor enfermó posteriormente de aquella neurosis que se deriva de las interrogaciones inconscientes no contestadas. No creo que exista razón alguna aceptable para negar a los niños la explicación demandada por su ansia de saber. Ahora bien, si el propósito del educador es impedir cuanto antes que el niño llegue a pensar por su cuenta, sacrificando su independencia intelectual al deseo de que sea lo que se llama un niño juicioso, el mejor camino ciertamente es el engaño en el terreno sexual y la intimidación en el terreno religioso. Los sujetos de naturaleza más enérgica rechazan, desde luego, tales influencias y adoptan ante la autoridad de los padres una actitud de rebeldía, que luego mantienen a través de toda su vida con respecto a cualquier otra autoridad. En general, cuando los niños se ven negadas aquellas explicaciones que demandan de los adultos, prosiguen atormentándose en secreto con tales problemas y construyen tentativas de solución, en las cuales la verdad sospechada aparece mezclada con grotescos errores, o se comunican unos a otros sigilosamente sus descubrimientos, en los cuales el sentimiento de culpabilidad del infantil investigador imprime a la vida sexual el sello de lo repugnante y prohibido. Estas teorías sexuales infantiles serían muy merecedoras de colección y estudio. Por lo general pierden los niños a partir de este punto la única posición exacta ante los problemas sexuales y muchos de ellos para no volverla a recuperar. Parece ser que la inmensa mayoría de los autores, tanto masculinos como femeninos, que han escrito sobre la ilustración sexual de los niños,
han resuelto la cuestión en sentido afirmativo. Pero la torpeza de las propuestas sobre el momento y el modo de llevarla a cabo nos inclina a deducir que tal decisión no les ha sido nada fácil. La encantadora carta explicativa que Emma Eckstein figura dirigir a un hijo suyo de 10 años, constituye, que yo sepa, un caso aislado. La práctica general de ocultar a los niños el mayor tiempo posible todo conocimiento sexual, para otorgarles luego, con frases ampulosas y solemnes, una media explicación que casi siempre llega tarde, es francamente equivocada. La mayor parte de las respuestas a la pregunta ¿cómo decírselo a mi hijo?, me dan tan lamentable impresión que incluso preferiría que los padres no se ocuparan de la ilustración sexual infantil. Lo verdaderamente importante es que los niños no se formen la idea de que entre todo aquello que no alcanzan aún a comprender, lo que más cuidadosamente se les oculta son los hechos de la vida sexual. Para conseguirlo así es necesario que lo sexual sea tratado desde un principio en la misma forma que cualquier otro orden de cosas dignas de ser sabidas. Ante todo, es labor de la escuela no eludir la mención de lo sexual, iniciando los grandes hechos de la reproducción en el estudio del mundo animal y haciendo constar inmediatamente que el hombre comparte todo lo esencial de su organización con los animales superiores. Si el ambiente familiar no tiende a intimidar el pensamiento infantil, no será raro oír frases como la siguiente. Sorprendida por mí en una conversación entre un niño y su hermanita, pero ¿cómo puede creer todavía que la cigüeña trae a los niños pequeños? Te han dicho ya que el hombre es un mamífero, y supongo que no creerás que también a los demás mamíferos les trae la cigüeña a sus crías. De este modo, la curiosidad del niño no alcanzará nunca un alto grado si en cada estadio de la enseñanza encuentra su correspondiente satisfacción. La explicación de las características puramente humanas de la vida sexual y de la significación social de esta última podrían darse entonces al término de la primera enseñanza. Esto es, al cumplir el niño los 10 años. Por último, el momento de la confirmación sería el más apropiado para explicar al niño, al corriente ya de lo somático, las obligaciones morales enlazadas al ejercicio del instinto. Tal ilustración gradual, no interrumpida en época alguna e iniciada y por la misma escuela primaria, me parece ser la única adaptada al desarrollo del niño y evita así todo posible peligro. La sustitución del catecismo por un tratado elemental de los derechos y deberes del ciudadano, llevada a cabo por el Estado francés, me parece un gran progreso en la educación infantil. Pero esta instrucción elemental resultará aún lamentablemente incompleta si no incluye lo referente a la vida sexual. Es esta una laguna a cuya desaparición deben tender los esfuerzos de los pedagogos y los reformadores. En aquellos estados que han abandonado la educación en manos de las órdenes religiosas, no cabe naturalmente suscitar la cuestión. El sacerdote no admitirá jamás la igualdad esencial del hombre y el animal, pues no puede renunciar al alma inmortal, que le es precisa para fundar en ella la moral. Queda así demostrado una vez más cuán necio es poner a un traje destrozado un remiendo de paño nuevo, y cuán imposible llevar a cabo una reforma aislada sin transformar las bases del sistema. Hemos leído el texto La ilustración sexual del niño, de Sigmund Freud, escrito en el año 1907. Cada martes a las 10:15 de la noche, en hora española, tienes una cita con La Sexualidad Femenina Radio. Encuéntranos en YouTube, en Facebook o en Spotify. Participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina. Por amor, un domingo fui a votar, después tuve sarampión. El lema de Grupo Cero es: si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas,
nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.